Queridos hermanos, vamos disponiéndonos a celebrar nuestra liturgia de este domingo, ya domingo 22 del tiempo ordinario. Son 34 domingos. Tempus fugit, decía el poeta Horacio, el tiempo se va antes de lo que nos imaginamos. Huye, decía, fugit. Pero vamos al encuentro del Señor. Tomen asiento, hermanitos queridos. A ver, ¿cómo estamos, María José? ¿Bien? Bueno, ándale pues. Ahora tenemos a esta pequeña camarógrafa que nos está tomando. Queridos hermanos, la liturgia de hoy es una continuación del tema de hace 8 días. Del tema de hace 8 días que leíamos también obviamente en el Evangelio, en esa pregunta que Pedro en Cesarea de Filipo le hace a Jesús. Pedro confiesa el mesianismo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo. Y Jesús lo llama bienaventurado porque decíamos que llegar a descubrir la verdad íntima de Jesús, lo que realmente Él es, el Hijo del Dios vivo, el Mesías de Dios, el ungido, pues no es obra de ningún raciocinio, de ningún méritos humanos ni nada, sino es una revelación, es un don del Padre. Nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo atrae a mí. Entonces, bueno, pues Jesús lo llama bienaventurado a Pedro, y no solamente eso, sino que le dice que le va a entregar las llaves del reino, que Él será la piedra visible de la unidad y de las iglesias, de la paz, del amor. Y ¿por qué no? No tenemos que rehuir de una cierta institucionalidad, porque sin el concepto de iglesia, chequen bien el dato, el cristianismo se atomiza. Si no hay un concepto de iglesia que arraigue en la fe apostólica y que mantenga esa fe íntegra, entonces pues el cristianismo se atomiza, es un atomizador. Les decía que solo aquí en Juárez, solo en números redondos, información oficial, hay más de 1000 números cerrados, 1000 denominaciones cristianas. Eso no es posible. Quiere decir entonces que, como meditábamos ayer, antier, con San Agustín, quiere decir entonces que el concepto de verdad aquí no vale. Que es un relativismo, que es una cuestión de índole personal, pero pues no lleva ya más, no va más lejos. Y el relato del Evangelio de hace 8 días, ustedes lo recuerdan, Jesús terminaba advirtiéndole severamente a los discípulos que estaban ahí. Les prohibió terminantemente decirle a nadie que Él era el Mesías. Por favor, esto queda en secreto. ¿Sí? Que no haya nada ahí, pues. Terminantemente les prohibió. Y desde entonces empezó a manifestar a sus discípulos que Él tenía que subir a Jerusalén, donde iba a padecer mucho en manos de los detentadores de la religión, de la institución del templo. Mucho, que lo iban a matar, pero que al tercer día iba a resucitar. Entonces ya desde aquí Jesús comienza, es el primer anuncio de la pasión, comienza a decir a sus discípulos cuál es el mesianismo que Él va a seguir. Hay que fijar muy bien en el hilo conductor. Es muy fácil decir que Jesús es el Mesías y todos quisiéramos, como lo esperaban los judíos, un Mesías guerrero, sacerdote, triunfador, alguien que reconstruyera el esplendor de los reinos, el reino de Israel, de Judá, de tiempos de
de David, sobre todo de Salomón, vivían aguardando eso. Entonces descubrir al Mesías y aceptar sobre todo, porque Él se manifiesta, y aceptar un Mesías así como Él, realmente no era fácil ni posible. Por eso Él les advierte a sus discípulos, les advierte, comienza a decirles, es decir, no ha haber sido 3 veces, han de haber sido muchas las que Jesús les dijo cuál era su suerte. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Dirán ustedes. Pues tiene que ver, aquí está todo el meollo de nuestra fe. A Pablo lo escuchábamos ayer me parece, o antier, no recuerdo qué día, en la carta a los Corintios. Nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Una locura para los judíos y una estupidez para los griegos, pero causa de salvación para los que creen en Él. Esa sabiduría de Dios, la sabiduría de la cruz, que tampoco nosotros entendemos, no se crean. Pablo VI decía que queremos un cristianismo sin cruz. Nada que nos moleste. Queremos ser cristianos llevando adelante una vida disipada, egoísta, etcétera. Y Papa Benedicto decía que queremos una iglesia a la carta. A la carta. Nosotros ya no estamos en grado de comprender la lucha que el cristianismo sostuvo al principio y que vemos en los primeros capítulos, los 2 capítulos primeros de la carta a los Corintios, el escándalo de la cruz. Cómo llegar a la cuna de la más excelsa literatura y filosofía de la humanidad, a Grecia, para decirles que la salvación del mundo está en un condenado a muerte, en alguien que fue destrozado y colgado desnudo en la cruz. ¿Cómo? Es una estupidez. La palabra griega se traduciría respetuosamente como una estupidez. O sea, eso no lo podemos aceptar. Nosotros ya domeñamos el siglo de la cruz, pero el siglo XX fue una reflexión importante sobre el misterio de la cruz, sobre todo porque se trata del siglo más sangriento y más cruel y más terrible de la historia, del sufrimiento, de la muerte, que casi llegó a industrializarse. Bien. Entonces, el tema es que eso no lo aceptan los discípulos encabezados por Pedro. Pedro encabeza a los discípulos y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, vivo. Ahora, cuando oye que él va a ir a Jerusalén, donde tiene que sufrir mucho, va a ser rechazado por los estamentos políticos religiosos, por la institución del templo, por todos, va a ser destrozado. Va a resucitar también al 3er día. Entonces, de nuevo Pedro lo toma del brazo, me lo imagino, y ahora sí, como dice el corrido, lo apartó de la bola, se lo lleva aparte y trata de disuadirlo diciéndole: eso, Señor, no puede sucederte a ti. Nosotros no nos imaginamos la carga que esas palabras tienen, a grado tal que Jesús le dice: retírate, Satanás, retírate, Satanás, y no trates de ponerme obstáculos en mi camino, de ser causa de escándalo para mí, quítate. De hecho, este intento de Pedro es la segunda tentación en el desierto a Jesús. Y es la tentación que Jesús va a enfrentar hasta cuando está colgado en la cruz. Si eres el Hijo de Dios, bájate. Y creemos en ti. Y el que está colgado con él, en la I de los que él está en medio de 2 malhechores, uno le dice:
has salvado a otros y no te puedes salvar a ti mismo. Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y los que lo crucificaron, los sacerdotes, le decían: baja, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz para que lo veamos y creamos en ti. Díganme que no queremos nosotros también una fe así. Entonces, este es el tema. Queremos un cristianismo sin cruz. Nada que vaya más allá de nuestra mediocridad, de nuestro confort. No, como tantas veces les he dicho, no salirnos de nuestra zona de confort, porque entonces ya no lo seguimos. Esto es verdaderamente, refleja la situación real. Por eso Jesús concluye inmediatamente después. Luego deja a Pedro y le dice a sus discípulos: el que quiera seguirme, venir conmigo, ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que reniegue de sí mismo. Juan dice que se odie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga. No hay otro camino. El único camino para llegar es el camino de la cruz. Si estamos jugando con dos cartas, es para nuestro mal. Hemos meditado estos días anteriores, ahí están en el Facebook, las pueden buscar, las imágenes, las figuras hermosas de Mónica, Santa Mónica, de San Agustín ayer, y hoy el martirio de Juan el Bautista. Mujeres, hombres, hasta el final, donde tope. Esos son los que han hecho posible el cristianismo. Hoy celebramos el martirio de Juan Bautista. Juan Bautista, Herodes lo admiraba, lo quería, lo respetaba y le gustaba oírlo. Pero el Bautista le decía: no te es lícito tener por esposa a la mujer de tu medio hermano. Y Juan no quitaba el dedo del renglón. No te es lícito vivir en esa situación con la mujer de tu hermano. Y lo metió a la cárcel, una cárcel siniestra, terrible, que era a la vez cuartel, prisión militar y lugar de vacaciones de Herodes, de los poderes políticos cerca del Mar Muerto. El que entraba a esa prisión ya no salía. Y tanto estuvo Juan molestando que la esposa, que tenía Herodes, pues estaba bastante disgustada con Juan, porque Juan le decía: esta no es tu esposa, es la de tu hermano, así de que ve arreglando esas cosas. Obviamente la mujer pues andaba buscando cómo. Fíjense nada más, tráigase ahí, sí, tráetelo, para matar a los zancudos, porque se van a comer a Marijose. Tráigase ahí está en mi buró, ese está en mi casa, en mi escritorio. Tanto era el odio de esta mujer que Herodes le puso guardia a Juan para que no fueran a matarlo por orden de la señora. Hasta que un día, pues ya conocemos la historia, borracho, celebrando su cumpleaños, Herodes prometió a la niña: hija, pídeme lo que quieras y te lo doy. Y la muchacha fue y le preguntó a la mamá: ¿qué le pido? Pídele la cabeza de Juan el Bautista. Y la chamaquita fue y le dijo: pues quiero la cabeza de Juan el Bautista. Él se entristeció, pero así se llega. Esa es la fidelidad. Y como todos los mártires y como todos, grandes, pequeños, chicos, son los que han hecho posible el cristianismo. Aléjate de mí, le dice Jesús. La orden de Jesús a Pedro puede ser interpretada por cada cristiano
como una invitación a seguir al Maestro. Como Cristo, el discípulo no puede separar de su vida la cruz y la salvación. Nosotros verdaderamente queremos un cristianismo sin cruz. Yo tenía aquí un grupo maravilloso de 18 ministros de comunión, ya no tengo ni uno, para llevar la comunión a los enfermitos a sus domicilios sin peligros. Todos esos ministros estoy seguro que andan en los malls, andan en los malls, que andan en las tiendas, pues tienen que ir. Aquí tienen miedo. Nuestro grupo de caridad, ¿ya? Ahí está por agotamiento, más bien por cosas. No queremos salir de pretextos, ¿verdad? Verdaderamente los pensamientos de Dios no son los pensamientos de los hombres. Es a los que nos invita el Señor, esa fidelidad. Se dice que hoy la fidelidad es un valor en crisis. Somos capaces de entusiasmos y decisiones generosas, pero incapaces de mantenerlos inalterados en el transcurso del tiempo. Los santos han entendido la vida como una totalidad. No es la realización egoísta de nuestros caprichos. Por eso Jesús cierra filas fuerte en ese momento, ¿verdad? Total. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si al fin malogra su vida, la pierde? ¿Y qué puede dar para recuperarla? Ahora, por si fuera poco, este hombre va a venir al final de los tiempos rodeado de la gloria del Padre para darle a cada quien lo que merece sus obras. Si Jesús no fuera así, no nos atraería. Seríamos como una escuela donde no reprueban, así que ¿para qué nos apuramos? Pedro nos da un ejemplo de ello. Pedro es impulsivo. En todos lados es el que sale al quite. En la última cena, aunque todos te nieguen, yo no. Y aunque todos te dejen, yo voy a estar aquí contigo, yo ahí me la parto. La mandarina. Sí. Pues mira, esta noche antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Con todo sacó la espada en el huerto y le cortó la oreja a uno de los criados del sumo sacerdote. Pero cuando la tempestad arrecia, Pedro también pone tierra de por medio. Entonces, se necesita un proceso humilde de conversión, un orar y vigilar, porque el hombre es débil. En la oración del huerto Jesús les dice, hagan oración y velen, porque el hombre es débil. Somos débiles y tenemos necesidad de lo que habla hermosamente el Salmo, de esa intimidad con Dios, y lo reflejamos hermosamente hablando de Santa Mónica y de San Agustín. En esas 2 festividades nos dieron ocasión para meditar hermosamente. Bueno, se requiere esa intimidad con Dios. Es duro el aprendizaje de los discípulos, seguir a Jesús también por el camino de la pasión y de la cruz y de la misma muerte, como el Bautista, como los mártires. Los mártires del cristianismo primitivo, y el siglo con más mártires cristianos, siglo XX. Y las cosas empezaron en Rusia con la revolución bolchevique, pero ya en México había bastante material combustible acumulado, y ahí su explosión. La persecución abiertamente religiosa primera del siglo XX fue la mexicana. Jeremías nos muestra lo duro de este aprendizaje. Igual nosotros debemos comprender que el seguimiento de Jesús por el difícil camino de la fidelidad confiada y humilde. Ustedes me han oído decir mucho y muchas veces que a veces hemos convertido nuestra fe en religión. La religión es fácil, además es sugestiva, pues.
pero muchas veces puede ser un sucedáneo de la fe, un sustituto de la fe. Jesús muere por motivos religiosos, porque los detentadores del poder religioso sienten que les están tocando sus intereses, sus posiciones, donde ellos están acomodados, donde manejan todo, y el dinerito también, obviamente, bastante. Entonces, no podemos aceptar esto. Siempre me acuerdo que el señor Talamasca Mandari me decía en algunas ocasiones, varias, y decía él que la tentación del apóstol es la decepción, el cansancio. Yo ya no. Nos platicaba triste uno de los últimos, aquella crisis tremenda de la diócesis, cuando muchos sacerdotes dejaron el sacerdocio. Nos decía él que uno de ellos le dijo, cuando fue a decir que ya quería su reducción al estado laical, que tenía 5 años trabajando y que no había cambiado nada. Yo tengo 45 y no he cambiado nada tampoco. Hay que seguirle. Ahora, ¿ha cambiado o no ha cambiado? Eso Dios lo sabe. Eso Dios lo sabe. Y además, cuando somos honestos, esto no es Pablo mismo, no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarlo. ¿Creen ustedes que yo no he tenido así de ganas de tirar la toalla? Y no para una reducción laical, meterme al convento de nuevo y decir, ahí muere. No. Ya. Pero esas son las tentaciones del chamuco. ¿No? Miren, y Dios abre tantos caminos, pero tenemos que pedirle que nos conceda leerlo. Aquí celebramos todos los días nuestra misa diaria. ¿Con cuántas personitas, Chela? ¿5 o 6? Pues ahora puede que tengamos hasta 3,000, 4,000. Hemos llegado a tener 8,000 gentes. No sustituye. Estamos también esperando y que ojalá que de ahí parta también nuestra presencia ya que lleguemos a la situación normal. Nos comprometamos en la caridad, en la evangelización, en el testimonio, que dejemos, caramba, el confort, el miedo, la comodidad. Yo aquí he acuñado una frase también que les digo, somos quirúrgicos. Soy lector, vengo y leo y me desaparezco el resto de la semana hasta que vuelva. ¿Verdad? No se crean. Yo creo que Pablo mismo cayó en crisis profundas. Sí. Es humano, es explicable, esto es. Y una mujer de las mujeres que formaban el grupo lo levanta y le dice, no, nada de tirar el arpa, vámonos adelante. Pero parecidas las personalidades, Jeremías nos pinta también una situación de que servirle a Dios no es enchilame otra, ¿verdad? Es difícil. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. O sea, le está reclamando a Dios. ¿Para qué me hiciste tu profeta? Para tener que anunciar a este pueblo sus cochinadas y ay, estoy amenazada a muerte y soy profeta de desgracias. No. He sido el hazmerreír de todos. Día tras día se burlan de mí. Eso está bien. Somos discípulos de un condenado a muerte, nosotros. Papa Benedicto, que escribió tanto para los sacerdotes, nos habla de eso, de esa búsqueda del éxito. Dice, no, hagan bien lo que tienen que hacer y no se preocupen por lo demás. Dejen a Dios ser Dios. Háganlo. Después de todo, Él va a venir un día y nos va a pedir cuentas. Eso sí. Imagínense, aquí en nuestro sector, cuando nos pida cuentas, porque nos va a pedir. Pero oye, si
Con 12 años que yo no supe dónde estaba eso, ni dónde había una iglesia. Pero ¿cómo que no sabía dónde había una iglesia? Allí en Río de la Plata. Y Río Escondido, hombre, estabas a 5 minutos caminando. Es más, estabas pared con pared. ¿Cómo que no sabías? Sí. La cosa es seria. La cosa es seria. Si no fuera seria, no traería chiste. Desde que comencé a hablar, he tenido que anunciar gritos, violencia, destrucción. Por anunciar la palabra del Señor me he convertido en objeto de oprobio y de burla todo el día. He llegado a decirme, ya no me acordaré del Señor ni hablaré en su nombre. Ahí muere. Esto es Jeremías. Esto es lo que esta es la gran tentación de alguien que está consagrado al Señor. Y pero esto es para la espiritualidad de todos, pero de los consagrados, de los sacerdotes, aquí hay tela de dónde cortar. Porque muchas veces buscamos subsanar esa sensación de frustración con otras cosas. Tampoco, está peor. Pero, dice Jeremías, había en mí como un fuego ardiente, encerrado en mis huesos, y yo me esforzaba por contenerlo y no podía. Esa palabra de Dios que queme el alma, y él sale. Entonces, cuando no somos apóstoles, cuando estuvimos en el servicio y nos fuimos, asustados por el coronavirus, pero nomás aquí, en otras partes no, válgame Dios, pues ahora sí que estuvo bueno esto. Ahora sí que estuvo bueno esto. Por eso necesitamos esa intimidad con Dios de la que nos habla el Salmo. En el sitio web de la parroquia hay mucho material. Si ustedes ahí tienen algo para leer ahí en su casa, el sitio web jesusmaestro.tk está lo que leímos el día de Santa Mónica, una reflexión bellísima de Agustín. Está el discurso ayer de San Agustín de sus confesiones. Está la homilía, el comentario de la homilía de este día. En fin, mucho material de que nos habla la liturgia de la palabra. Entonces, de hecho, la cosa se pone tan pesada, muy curiosa, que si ustedes toman su Nuevo Testamento y van a ver ahí cómo después de este choque, vamos a llamarlo así, de Pedro con Jesús, ahora sí que chocó con piedra, y Jesús les expone a los discípulos qué es lo que va a pasar. Y aquí está resumido, que les ha de haber dicho bien a bien todo lo que iba por venir. El siguiente episodio es la transfiguración. Sube a la montaña con 3 de ellos, aparecen Moisés y Elías y se transfigura, deja entrever su divinidad también. Y ese episodio, que lo hemos meditado y leído aquí, 6 de agosto pasado, segundo domingo de Cuaresma, decíamos que es también para fortalecer la fe de los discípulos y la fe nuestra, para que no desertemos de la comunidad, para que sirvamos en la caridad, en la oración, en el servicio. Mentiras que el virus, para otras cosas no le tememos al virus. Entonces no, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Hacer algo. Nuestra iglesia está abierta todos los días, en la mañana estará abierta, lo estamos abriendo de 12 a 1 y daremos la Sagrada Comunión, estará ahí para recibir la Sagrada Comunión. No hay virus, nuestra parroquia está sanitizada, tenemos certificados. ¿A que no? Hasta eso. ¿Cómo la ven? Entonces la transfiguración y otros episodios más que vienen por ahí, hasta llegar al capítulo 18, el gran discurso a la comunidad. Entonces nos invita Jesús a seguirlo.
Sus palabras, más que una homilía, requerirían de una lectura seria en el silencio de nuestro corazón. Y si es verdad que estamos dizque confinados, ahorita los invito por ahí a que recorran las calles, verás cuántas pachangas hay por todas partes, fiestones buenos y beberecua también. Ahora sigue, como dijo López Velarde, entre risas y gritos de muchachas. ¿Cuál coronavirus? No más que no la van a hacer buena. Por eso leer, mejor leer. El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que no se cree el ombligo del mundo, que no tiene en él el principio de realización. Sin mí nada podías hacer. Leamos a San Agustín ayer, está en el sitio web. Vamos, verán. Pero son las almas que descubren verdaderamente a Dios. Entonces, pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo? Si al fin malogra su vida, la pierde. ¿Y qué puede dar para recobrarla? Ya no hay nada. Ya no hay nada. Y además, un día este Hijo del Hombre va a venir rodeado de la gloria de su Padre en compañía de los ángeles para darle a cada quien lo que merece sus obras. Sí. Hace aquí San Mateo un relato, un dúplex, ¿verdad? Un folder. Está primero la confesión de Pedro y la bendición de Jesús, y luego acá en el frente está el Pedro que no quiere aceptar el Mesías, sí, pero no el Mesías de la cruz. Como el diablo, queremos un Mesías triunfador. No. Y tú también tienes que pasar por ahí. Y pasó por ahí Pedro. Ustedes han leído indiscutiblemente. Yo la leí muy pequeño. Bueno, ya no muy pequeño, para ahí cuarto, quinto de primaria. Quo Vadis. Esa hermosa novela. Quo Vadis. Leemos el capítulo último, 21 de San Juan, capítulo último, a lo último, las últimas palabras estremecedoras. Hay un diálogo duro ahí entre Jesús, Pedro. Pedro le pregunta a Jesús, ¿y qué va a hacer de este? O sea, de Juan. Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. No más eso, tú sígueme. En la última cena Jesús le dice a Pedro, Pedro, el demonio ha pedido permiso para zarandearte, así como meterte en un sedazo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando estés confirmado, firme, confirma a tus hermanos. En la última cena le dice eso a Jesús. Y la novela esta, la novela pues muy bonita. Pedro ya está en Roma supuestamente y pues ya la persecución de Nerón está en su apogeo. Y Pedro dice, pues vámonos de aquí antes de que nos agarren. Y dice la novelita que, la novela es buena novela, que al salir de Roma, Pedro se encontró a Jesús que venía con la cruz a cuestas, entrando a Roma. Y entonces Pedro le preguntó, Quo vadis? En latín significa, ¿a dónde vas? Y Jesús le dijo, a Roma, para que me crucifiquen de nuevo. Y Pedro se devolvió. Eso es. ¿Cómo esto en nuestra vida de todos los días, en nuestro servicio, en todas las obras buenas que se puedan hacer, en el amor a Cristo, en el sentirnos orgullosos y miembros, ¿verdad?, de esta iglesia, y hacerla presente también, hacerla presente también en nuestro mundo, un mundo herido, difícil, violentísimo. Estamos discutiendo tontería y media sobre 63,000 muertos por COVID en la República. Parece que no importan sino los proyectos sociales. Esos nomás del COVID, más otros tantos más de la violencia que no para.
Hay más muertos por violencia que en tiempos pasados. ¿Cómo tenemos que tener cuidado con lo que oímos, leemos y vemos? ¿Ve la realidad? A un mundo así tenemos que llevarles un mensaje de esperanza, permaneciendo firmes en nuestra fe, dando testimonio, sirviendo nuestra fe. Si no, cuando venga el Señor a darnos lo que merecen nuestras obras, pues no sé, yo no creo que merezcan mucho. Pero este es el texto, en muy pocas palabras, poquísimas palabras. El Mesías que Pedro anuncia antes, no lo pensó bien. Él pensó en un Mesías triunfador y se encontró con un Mesías crucificado. Démosle gracias al Señor y pidámosle que nos ayude a comprender nuestra vocación y que también pues le demos gloria y gracias, y como dice Pablo, hoy sepamos discernir la voluntad de Dios, lo perfecto, lo bueno, lo agradable a Dios. Con esta súplica vamos a continuar. Puestos de pie, decimos nuestro credo. Bien, le damos gracias al Señor por eso, por su presencia en nuestro caminar, y nos pide que sigamos con Él y en Él aceptemos nuestra vida con sus contrariedades, con sus altibajos. Como dice el santo Job, si aceptamos de Dios los bienes, ¿por qué no vamos a aceptar los males? El Señor nos los da, el Señor nos los pide. Entonces, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al seno de la tierra. Entonces, todo está en las manos de Dios. Nuestra vida es un paréntesis en medio de esas manos amorosas del Padre. Le damos gracias por ello. No olviden, mañana a partir de las 12 está abierta nuestro templo, todo preparado para las personas que gusten venir y también recibir la comunión sacramental. Ustedes, aquí estamos. Y todos los días a las 7 de la tarde, lunes, gracias, como ustedes lo expresan, a ese pequeñísimo grupo de fieles que están haciendo posible que nos comuniquemos y que compartamos la palabra, la Eucaristía, la acción de gracias entre todos nosotros, en espera de vernos en vivo y a todo público.